La obligación de dar alimentos es un tema simple y sensible a la vez para muchas personas, sobre todo para las mujeres que han decidido criar a sus hijos solas. Y aun cuando no lo hayan decidido hacer así, lo tienen que hacer. Buen día, mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales. Continuando con los otros dos temas tocados en videos anteriores, hablaré de la obligación de los alimentos. Esta obligación, también denominada jurídicamente como el derecho a los alimentos, es un derecho recíproco, es decir, que aquel que tiene derecho a recibirlos también tiene la obligación de darlos, y es el resultado del parentesco consanguíneo, con excepción, por supuesto, de cónyuges y excónyuges. Esta obligación se compone de dos sujetos: el deudor alimentario, siendo éste el que tiene que dar los alimentos, y el acreedor alimentario, que es aquel quien tiene derecho a recibirlos. Si bien este tema es parte de la continuación relativa a divorcio y a guarda y custodia, entraremos más a fondo en el tema de quienes tienen derecho a recibir los alimentos. Pero primero, definamos qué son los alimentos, porque no solo se habla de comida en este derecho, sino que se engloban diversas obligaciones. Estas son, según el artículo 308 del Código Civil Federal, ya que en el Código Civil de la Ciudad de México desaparecieron, son comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, y por cuanto hace a los menores, implica los gastos necesarios para educación. También implica los gastos necesarios para poder tener un oficio o arte o profesión honesto. Con esto, hemos dejado establecido los conceptos que deben de cubrir los alimentos, para empezar a trazar una línea de los derechos de los acreedores alimentarios. Ahora bien, ¿quiénes son aquellas personas que tienen derecho a recibir los alimentos? Primero que nada, los cónyuges o excónyuges, en caso de que así lo determine el juez, los concubinos, los hijos primeramente, de sus padres, después de sus abuelos y después de sus hermanos, y a falta o imposibilidad de estos, hasta de sus parientes de cuarto grado transversal y viceversa. Como mencioné al principio, esta es una obligación recíproca. Los hermanos tienen la obligación de dar alimentos a los menores, discapacitados y a adultos mayores. Entre los adoptantes se maneja como si fueran padres e hijos, exactamente igual, como si fueran consanguíneos. Ahora, ya vimos quiénes son los que tienen derecho, pero ¿quiénes pueden ejercer esta acción para pedir el aseguramiento de los alimentos? Pues bien, aquí tenemos al acreedor alimentario, el que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia del menor, el tutor, los hermanos y parientes colaterales, hasta del cuarto grado, y por supuesto los hermanos y parientes colaterales dentro del cuarto grado. Aquella persona que tenga conocimiento de la necesidad de otro de recibir alimentos y que pueda aportar los datos necesarios de quienes están obligados a proporcionarlos. Esta información se le dará al Ministerio Público o a la Fiscalía y al juez de lo familiar. El siguiente punto es cómo se cumple esta obligación. Hay dos formas de darle cumplimiento a esta obligación, que es mediante la asignación de una pensión o la incorporación del familiar a la familia, al núcleo familiar. Esto es, primeramente, que por convenio el acreedor convendrá con el deudor o el juez de familiar asignará un monto de dinero a la persona que se le deban de dar los alimentos. Este monto de dinero deberá de ser acorde a las necesidades del deudor alimentario, por supuesto tomando en consideración las posibilidades del acreedor. Este monto de alimentos asignado en la Ciudad de México siempre traerá aparejados un incremento anual de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esto, por supuesto, deberá de ser mencionado en la sentencia, y la única manera de evitar estos incrementos es que el deudor alimentario acredite de forma fehaciente que sus ingresos
no se vieron incrementados en esta proporción. En el caso de la integración familiar, se refiere a los parientes consanguíneos, y esto implica que vivan bajo su mismo techo. Pero por supuesto existen honrosas excepciones, mismas que los acreedores tendrán que hacer valer. Por ejemplo, cuando la guardia y custodia de los menores queda en favor de alguno de los dos padres, el obligado a dar los alimentos no puede traer los menores al núcleo familiar. Tampoco el excónyuge tiene que regresar al núcleo familiar. O cuando el acreedor ha sido violento, etc. De entrada, comenzaremos con la parte inicial, que es el momento en el cual los acreedores alimentarios se quejan de que el juez le otorgó a la señora alimentos para ella y sus hijos, cuando la señora siempre ha trabajado. Es una cuestión de maña de los abogados en estos casos, ya que de entrada, si la señora labora o sus ingresos son mínimos o no son lo suficiente, se avientan el cuento de que dejaron de crecer y desarrollarse laboralmente para mantener el núcleo familiar unido. ¿Y qué sucede? Pues bien, el juez no puede hacer nada más que otorgar alimentos provisionales a la señora, ya que por ley se presume que los menores, las personas con discapacidad y los sujetos en estado de interdicción y el cónyuge que se dedica al hogar tienen necesidad de alimentos. ¿Cuánto le debe de dar el deudor alimentario o cuánto asigna un juez? En estos casos, si los ingresos del padre son comprobables y él solo debe hacer frente a los alimentos de menores, en virtud de ser el único que aporta recursos económicos al hogar, la asignación por hijo es de aproximadamente un 15% de su ingreso salarial. Puede ser variable. En el caso de que se hable más de un hijo, la asignación familiar, la asignación de alimentos llegará aproximadamente a un 35-40% de su ingreso. Si también debe de proporcionar alimentos a la esposa o exesposa, hablaríamos de hasta un 40 o 45% de sus ingresos demostrables. En algunos casos, cuando hay aparejados ingresos no demostrables, el juez cuenta con la obligación de verificar el estatus de la familia durante los 2 últimos años y su modo de vida para ajustar la pensión a algo razonable y las condiciones en las que el deudor alimentario tenía en su familia. También encontramos deudores alimentarios que no tienen ingresos comprobables y en estos casos los jueces deberán de llevar a cabo las indagatorias necesarias para poder asignar una pensión justa. Otra situación particular de los alimentos es que son de carácter preferencial contra otras obligaciones. Si el deudor cuenta con otras obligaciones alimentarias, estas deberán de ser cubiertas primeramente. Ahora, tratándose de proveer a los hijos de un oficio, no solo se trata de proveerles de capital económico para que pongan un negocio o changarro. En los casos de convenio, siempre solicitará el juez una garantía, fianza, depósito en efectivo, hipoteca o prenda, o alguna otra que asigne el juez, para garantizar estos alimentos. ¿Cuándo se suspenden o cesan los alimentos? Primero, carecer de medios para cumplir la obligación. Segundo, cuando el acreedor alimentario ya no los necesita. Cuando hay violencia familiar, injurias graves por el alimentista mayor de edad al que debe de prestarlos. Cuando la necesidad de alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al estudio del alimentista mayor de edad. Si el alimentista también abandona, sin consentimiento del acreedor, la casa de éste sin causa justificada, también cesarán los alimentos. Ahora, esto va para las señoras que dicen yo puedo, para eso tienen madre. Este no es un derecho de ellas como madres, es un derecho de sus hijos. Y estos deben de ser peleados, ya que los alimentos no son un derecho renunciable ni objeto de transacción. Esto va también por aquellas señoras que utilizan a sus hijos para cobrar pensiones. Para todo hay mecanismos legales y debemos de usarlos adecuadamente. Yo sé que este tema es muy sensible y genera muchas dudas. Por favor, expónganlas en los comentarios y les daremos respuesta pronta y clara a todas esas dudas.
Si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse. Los espero en el siguiente. Muchas gracias.